Mis queridos hermanos, continuamos con la explicación del Salmo 115. Recordemos que las imágenes de nuestros santos solo son representaciones que no están prohibidas en la Biblia. Ya habíamos comentado en el capítulo anterior que en Deuteronomio capítulo 17, versículo del 12 en adelante, solo se prohíben imágenes de arriba del cielo, del sol, la luna y las estrellas, no las imágenes de la divinidad de Dios. Y habíamos comentado también que en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 6, Dios no prohíbe hacer imágenes de los santos, o sea, hacer imágenes del mismo Dios, hacer imágenes de los santos, sino que Él prohíbe específicamente hacer imágenes de otros dioses. Entonces, continuamos con la explicación del Salmo 115. Dice desde el versículo 1, dice: no a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre. Llevado por tu amor, tu lealtad, quieres que digan los paganos: ¿dónde está, pues, su Dios? Los paganos en ese tiempo le hacían a Israel burla porque le decían: ¿dónde está tu Dios? No, tú no tienes un Dios porque no se ve. El Dios de Israel es invisible. Bueno, nosotros sabemos que sí, efectivamente nuestro Dios es invisible, pero es un Dios poderoso. Y vamos a ver qué continúa. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Eso es lo que Israel le contesta a los pueblos paganos. Pero también ahora Israel le va a hacer burla de sus ídolos, de sus dioses falsos, pues simplemente materia, roca muerta, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice el pueblo de Israel? Dice: sus ídolos, empieza por decir en el versículo 4, sus ídolos. Los ídolos son otros dioses, esa es la característica de otros dioses. ¿Y cuál es otra característica de esos dioses? Que le hacen sacrificios humanos, sacrificios de animales. A eso se refiere otros dioses, ¿sí? Y entonces dice: sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de mano de hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpitan, pies, pero no andan. Dice: ni un susurro sale de su garganta, que sean como ellos los que fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel? Pues le está haciendo burla a los pueblos paganos, porque sus ídolos, sus dioses solo eran rocas, solo eran metal fundido. El Dios verdaderamente vivo está en los cielos, es un Dios poderoso, es un Dios ilimitado, no tiene límites nuestro Dios Padre. Él puede hacer lo que quiera. En esta parte, algunas personas confunden y dicen que son las imágenes de nuestros santos. Nuestros santos ni siquiera existían. Esto se está hablando del Antiguo Testamento, nosotros tenemos un Nuevo Testamento. No se refiere a las imágenes de nuestros santos porque nuestras imágenes no son ídolos, no son dioses. Solo son imágenes, solo son representaciones. Que muchos dicen: es que ustedes se hincan. Bueno, el que nos hinquemos frente a una imagen dentro de un templo sagrado se refiere a que es un punto de referencia hacia el Dios Altísimo al cual estamos orando, y le pedimos también al Santo que interceda por nosotros, ¿sí? Pero quien va a hacer el milagro es el Altísimo Dios. Y el Santo, pues, le pedimos que nos ayude. Pero los santos están vivos, como lo dice Hebreos capítulo 12, que habla de la ciudad de los santos, pero eso lo vamos a hablar un poquito más después.
Ahorita vamos a hablar específicamente del Salmo 115. Nuestras imágenes solo son representaciones, nada más, no son dioses. Y aquí el pueblo de Israel se refiere a sus dioses muertos, sus dioses falsos, que no hablan, tienen boca y no oyen, específicamente a eso, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir también que pues hay imágenes que se prohíben, imágenes que no. Que ya lo habíamos hablado, lo que está permitido no está prohibido y lo que no está prohibido está permitido. Los billetes de 100, de 200 pesos o las monedas de todo el mundo tienen imágenes. Los celulares tienen imágenes. La televisión tiene imágenes. Las credenciales, la credencial del lector, todo lo que son documentos personales, tienen imágenes. Si esto fuera cierto, todos fuéramos idólatras, ¿sí? Por lo tanto, no somos idólatras. ¿Por qué? Porque hay imágenes que se prohíben, imágenes que no se prohíben. Esto es lo que tratamos de decir y de que todos vean que está correctamente bien y bien claro que las imágenes solo son representaciones, ¿sí? No son dioses. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, sobre las imágenes. Deuteronomio 7, 7:5. A ver, dice, por el contrario, esto es lo que no deben hacer. Derribaré sus altares y hagan pedazos las imágenes. Arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. ¿Sí? Cuando se refiere a que quemen las imágenes, también se refiere aquí que se quemen las imágenes de otros dioses, ¿sí? Esto mismo lo vuelve a repetir en el versículo 25. Nos dice de la siguiente manera, dice así. Dice, me postré pues delante de Yahvé, lo hice 1000 veces en esos 40 días y 40 noches. Perdón. Me equivoqué, me pasé 2 hojas. Dice el 25. Dice, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que los recubra. Dice, no los tomes para ti, no sea que te quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia. Nada de eso entrará en tu casa. No sea que te vuelvas maldición como ellos, es maldición. Los tendrás por cosa abominable, porque de hecho son anatema, o sea, maldición. ¿Sí? O sea, estas imágenes debían de quemarse porque son maldición. Incluso no podía codiciarse el oro ni la plata, lo que se encontrara en el momento de quemar los altares y los dioses, y bueno, destruir los dioses, los ídolos. No se podía tomar ese dinero porque uno se volvía maldición con esa toma de esos enseres, porque, bueno, no vamos a decir enseres, con la toma de este oro. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no se debe tomar, y pues lógicamente que si se hace una desobediencia al Señor nuestro Dios, pues está jalando una maldición, y más que Él lo había dicho que estaba maldito, ¿no? Ese tipo de oro, de imágenes, porque pues estaba, digamos, estaba destinado a los ídolos, a los dioses. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice también en Segunda Carta de Reyes, versículo 4, en el capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 4, también nos dice,
Hizo desaparecer en los altos lugares, dice, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nejustán y le ofrecían incienso. Pero no solamente le ofrecían incienso, sino que también le habían hecho sacrificios de animales. Al hacerle sacrificios de animales, lógicamente que la tomaron como otro dios. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Dios respecto a eso? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 30. Dice: no se olviden de la alianza que pacté con ustedes, ni sirvan otros dioses. A Yahvé su Dios es a quien deben servir, el que los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero no le hicieron caso y siguen con su antigua costumbre. ¿Cuál es esa antigua costumbre? Pues de seguir adorando otros dioses. Por esta razón destruyen la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque la tomaron como otro dios, olvidándose del Señor. ¿Sí? Nosotros en la Santa Iglesia Católica nunca nos hemos olvidado de nuestro Santísimo Dios Padre, ¿sí? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? 3 divinas personas en un solo Dios. Ellos son nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y las imágenes solo son representaciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen Santa María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y de los santos que son ejemplos a seguir, ¿sí? Porque son personas que Dios santificó. Yo pregunto, ¿Dios no tiene derecho a tener imágenes de sus santos? Si Él es el creador de la obra, pues derecho tiene sobre las obras de los santos. Son sus santos, son su obra maestra de Él. Todos nosotros, los que somos santificados, somos obra maestra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos decir que las imágenes de nuestros santos también son un recuerdo, ¿sí? El recordar a nuestros santos que vivieron la fe. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. A ver, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 11. Vamos a ver, dice Hebreos capítulo 11, versículo del 1 en adelante. La fe es aferrarse a lo que no se espera. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. O sea, esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. Vamos a observar que todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de un retrato hablado de nuestros santos, ¿sí? Que vivieron la fe. Y vamos a ver, por ejemplo, dice el capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. Todo este capítulo pues nos va a hablar de los santos, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice también en el capítulo 32, dice: ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron
sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Bueno, entonces, iniciando el capítulo 12, también en el versículo 1 dice: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado. ¿Sí? Lógicamente que también pues las imágenes de nuestros santos pues dan testimonio del poder que Dios tuvo en la tierra para santificar a todos nuestros antepasados que vivieron la fe, que amaron a Dios, que se entregaron a Él. Y pues de esta manera vemos que pues Dios no ha prohibido tener imágenes de los santos. Lo que sí es de otros dioses llamados ídolos, a los cuales, como les acabo de decir, se les hacía sacrificios humanos, sacrificios de animales. El único y verdadero sacrificio que se ofrece en la Santa Iglesia Católica y que es a nuestro Dios es el Cordero de Dios, como lo dice San Juan capítulo 6, versículo del 46 en adelante, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Yo soy verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que reconocer que el cuerpo y la sangre de Cristo es nuestro Señor Jesucristo, hecho el Cordero, que es el que se hace presente en cada Eucaristía, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer que Él es el que baja y que comulgamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, pues hasta aquí podemos hablar sobre las imágenes y aclarar un poquito sobre el Salmo 115, pues a qué se refiere cuando habla de que tienen boca y no oyen, ojos y no ven. Todo eso se refiere a los ídolos, los dioses de los paganos, que pues eran dioses muertos. Nunca se refiere a las imágenes de los santos. Nuestros santos vienen después del Nuevo Testamento. Incluso nuestro Señor Jesucristo hace referencia a la serpiente de bronce que hizo Moisés. En San Juan capítulo 3, versículo, me parece que es del 16 en adelante. A ver, San Juan capítulo 3. Dice así, versículo 14. Dice: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea, todo el que tenga fe, todo el que crea en Él, tendrá por Él vida eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos un Cristo en nuestra Santa Iglesia Católica que pues está levantado y que nos dice a nosotros que Él es la máxima expresión de amor que Dios tuvo por la humanidad, que dio su vida para la salvación de la naturaleza humana, de la vida del hombre, ¿sí? Entonces nosotros hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo y bueno, pues también Él nos manda a obedecer algunos mandamientos como la confesión, como también comer su cuerpo y su sangre, y pues es lo que nosotros tenemos que realizar. Nuestro Dios no es un Dios limitado, es un Dios ilimitado. Cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, recordemos que el pueblo de Israel había hablado mal de Moisés y pues Dios en castigo envió las serpientes. Estas comenzaron a picarlos, nuestros antepasados israelitas pues comenzaban a morir
¿Y qué sucedió? Pues que ellos le pidieron a Moisés que orara y que intercediera ante Dios para que las serpientes ya no los mordieran. Dios le dijo: te harás una serpiente ardiente de bronce, y todo el que sea mordido al mirarla quedará sano. Entonces, nuestro Dios no es un Dios limitado en poder. Por eso es Dios. Si fuera limitado en poder, pues dejaría de ser Dios. Pero nuestro Dios no es un Dios limitado en poder. Él sana con cualquier cosa, ¿sí? Ahora, recordemos que las velas que se prenden a los santos, dice Cristo: yo soy luz del mundo, ¿sí? La vela, cuando nosotros recibimos nuestro santo bautismo, recordemos que significa que Cristo es luz del mundo y que Él es el que nos ilumina. Cuando nosotros prendemos una velita ahí en el punto de referencia de algún santo, pues le estamos diciendo a Dios que es una luz más grande, ¿verdad? Que nos ayuda a salir del problema en el que nos encontramos, y que la lucecita, pues, que nosotros prendemos es la lucecita que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando recibimos el bautismo, que es la luz de Cristo. Y bueno, también las otras velas que se prenden a la Santísima Virgen Santa María, pues significan que la vela es luz, es vida, y que la Santísima Virgen Santa María dio su vida por nosotros, y el desgaste de la vela es porque ella también se desgastó dando su vida por la salvación del mundo, por la salvación de la naturaleza humana. Entonces, mis queridos hermanos, pues podemos ver que lo que nosotros hacemos no es malo, es una cosa natural. Y eso también pues lo podemos ver en Josué capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice Josué capítulo 7, versículo 6. Dice así de la siguiente manera. Dice, capítulo 6. Entonces Josué se rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Y él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces: ay, Señor Yahvé, ¿para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? Bueno, aquí había una situación que ellos habían perdido una batalla, y pues ellos se encontraron postrados frente al arca de la alianza. Lógicamente que nosotros de igual manera, cuando nos encontramos en un problema, nosotros pues nos postramos ante Dios, y pues ahí hay imágenes de referencia, pero nosotros nos postramos ante Dios pidiéndole que nos ayude a salir adelante. Y esa es la adoración al Señor. Creer que Dios es Dios, más nada. No podemos creer que algún objeto es Dios, no. Dios es nuestro Dios, y eso es adorar al Señor, ¿sí? No es ninguna otra forma más que creer que Dios es Dios, quien hizo el cielo, la tierra y todo lo que contiene. Mis queridos hermanos, pues aquí damos por terminada esta sesión de enseñanza. Espero que esto les haya servido pues de algo